la nueva reforma tributaria que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. Hay algunas deducciones, reducción de impuestos, pero también nuevos tributos. Algunos sectores empresariales han dicho que no es momento de pagar más, o por lo menos en el tema de, por ejemplo, el impuesto al patrimonio de las sociedades y de las personas naturales. ¿Cómo hay que prepararse? ¿Cuáles son esas nuevas estructuras tributarias? Se lo preguntamos a nuestro siguiente invitado, el doctor Fidel Márquez, es catedrático universitario y vicerrector de la Universidad de Ecotec y analista económico. Doctor Márquez, como siempre, un gusto. Buenos días, Byron. Como siempre, un placer poder conversar contigo y con toda la audiencia que te sigue a ti y al canal. Bueno, en primer lugar, hay que decir, y tú sabes que mi criterio siempre ha sido que toda medida económica siempre tiene un lado positivo, que en este caso es apuntalar las recaudaciones para el fisco, para que de una u otra manera diferentes programas o diferentes acuerdos, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional, lleguen a buen puerto y se puedan tener recursos frescos que necesita la economía. A esto tenemos que decir que se aspira con esta reforma tributaria, y se ha dicho por parte de todos, una recaudación adicional cercana a los 1.900 millones de dólares, ¿no? Tal y como está establecido. Pero, evidentemente, que aquí viene una discusión que hace muchísimo tiempo se viene dando, que es necesario apuntalamos la economía en el fisco o apuntalamos la economía en el sentido general y no le quitamos consumo a la familia, ni le quitamos tampoco liquidez a las empresas para que puedan hacer inversiones y por tanto se pueda tener el crecimiento que se requiere. Aquí hay varias cosas importantes que yo creo que todos debemos tener claro. Y es, en primer lugar, que estas medidas que se están dando evidentemente que van a traer como consecuencia, sobre todo lo que está relacionado con quitarle recursos o liquidez al consumo de la familia, que esto traiga como consecuencia una disminución del consumo, aunque se hable que es un 3, un 4, un 5% de la población, pero esto también traerá como consecuencia que se tenga un mayor deterioro en la calidad del empleo o que aparezca una figura que ya aparece en algunas economías latinoamericanas, como es el caso argentino, que es el hecho de que exista un doble criterio de declaración de qué tipo de empleo se está teniendo para por esta vía crear evasiones en cuanto a el pago de impuestos a la renta por las personas naturales. Es decir, que podemos tener nosotros una informalidad del empleo con otras características distintas a la informalidad precaria que se conoce y se ha estudiado desde la segunda mitad del siglo pasado. Entonces, estas características las tenemos que tener claras, así como también otras características que van a estar asociadas con determinados impuestos que van a traerte como consecuencia una retardación en cuanto a inversión y que vamos a depender más de inversión extranjera directa que de inversión nacional porque va a haber un recorte del ahorro interno. Entonces, esas características las tenemos que tener claras a la hora de planificarnos y ver cómo va a ser nuestro crecimiento y qué características tendrá la economía a partir de la entrada en vigencia de la ley. Ahora, dicen que solamente al 3% de la población económicamente activa va a impactar económicamente. Por ejemplo, se dice claro, que pero Byron, la pregunta ahí es, ese 3% de la población económicamente activa, ¿cuánto representa en consumo? Y entonces ahí tenemos que hacer otro análisis. Es verdad lo que dicen, no es mentira lo que están diciendo, porque también eso hay que reconocerlo. Pero si no, ¿cuánto representa en consumo y cuánto representa eso para el crecimiento de la economía nacional? Esas cosas hay que decirlas también y hay que hacer el análisis. Es cierto también que el techo del valor de los deducibles, de los gastos deducibles para los impuestos que se pagan anualmente, que han bajado de 14.500 a 5.000, ¿va a hacer también que la gente ya no tenga esa cultura tributaria de la facturación? Sí, puede ocurrir eso, por eso te decía que pudiera darse un proceso de informalidad en cuanto a declaraciones, que yo creo que eso es importante, que lo tomamos en consideración y que por tanto hay que tomar remediales en este sentido.
En cuanto a los otros impuestos, el temporal, sobre todo el que ha generado más controversia, el del patrimonio, tanto a las sociedades como a las sociedades conyugales, de una sola vez por encima de quienes tienen patrimonios por $1 millón, ¿impactará eso en el desarrollo de la economía? Sí, mira, hay varias cosas importantes. Una cosa es patrimonio y otra cosa es liquidez. Usted puede tener un patrimonio y lo puede tener en bienes, no está líquido. Entonces, ¿qué tendría que hacer usted para poder pagar ese impuesto? O hace, evidentemente, va a tener que quitar liquidez de otra parte y por tanto, si es un empresario, va a tener que quitar la liquidez de las empresas que tiene para poder pagar esos patrimonios, y además de eso va a tener que o vender determinados activos que lo puede llevar a que en un momento dado pierda patrimonio y por tanto no se vea tan incentivado a tener patrimonio internamente. Lo mismo podría suceder, por ejemplo, con el tema de, y permítame cambiar de tercio, como dicen los taurinos, el nuevo impacto del incremento salarial. No hay un acuerdo, los trabajadores piden $25, el sector de la patronal habla de $1.25, $2 en relación al indicador de la inflación, y si el gobierno toma la decisión y pone $5 o $10, digamos, porque el ministro tiene esa capacidad, esto podría tener un impacto en el empleo y evidentemente en el consumo. Por supuesto, todo esto en su conjunto va poniendo más elementos, ¿no? Y además te va creando un caldo de cultivo para que el riesgo global del país aumente y traiga como consecuencia que la aspiración que se tiene de que el crecimiento venga por el lado de la inversión se vea un poco más retardado en este sentido, porque lo que sí está claro es que los grupos de presión política van a empezar a ejercer cada vez más influencia y van a, por tanto, a enrarecer mucho más el ambiente para la inversión a nivel nacional, y traería como consecuencia que estaríamos nosotros teniendo ahí un freno para el crecimiento económico y para el aumento del bienestar de la población. Ahora ha dicho la Autoridad Económica del Ecuador que estas inversiones nuevas, que se vio en el Foro Ecuador Open for Business, se van a ver beneficiadas, muchísimas de esas, por no decir el 100%, con esta nueva ley de fortalecimiento fiscal, porque va a permitir efectivamente que las nuevas inversiones tengan algunas excepciones tributarias. ¿Allí no podría haber, por ejemplo, un impulso a la economía para generar nuevos empleos? Sí, lo que pasa es que, Byron, la economía la tenemos que analizar en su conjunto. Si bien es cierto que esas medidas son muy válidas, si ese escenario es válido, pero también es cierto que, por ejemplo, imagínate que vengan en contra de la ley una serie de manifestaciones políticas, hasta paros pudieran llegar, en dependencia de cómo se vaya calentando las calles y de cómo lleguen los operadores políticos y los grupos de presión política a influir. Y lo que ocurre entonces es que vamos a tener que, como ha ocurrido muchísimas veces en el país, lo político prime sobre la racionalidad económica que debe existir en el país. Y entonces ahí se enrarece y lo que trae como consecuencia esto entonces es que no llegue la tan ansiada inversión extranjera. Y por ejemplo, para ponerte algo bien claro, el Banco Central nos dice que el crecimiento del país puede estar para este año en el 3.5%, otros hablan del 2.5%, hay instituciones de análisis financiero internacional que hablan que el Ecuador puede estar creciendo al 3%, 0.5% por debajo de lo que dice el Banco Central para este año, pero sin embargo hay economías que van a crecer en América Latina al 6 al 7%, y para el año que viene a nosotros se nos planifica, o se nos pronostica, mejor dicho, un crecimiento del 1.5%. Entonces nosotros nos vamos a demorar para recuperarnos el decrecimiento del más del 7% que tuvimos en el año anterior, por lo menos 3-4 años de recuperación. Entonces esto nos dice a nosotros, Byron, que hay que analizar todo en su conjunto en la economía a la hora de poder tomar las medidas. Yo creo que de una u otra manera hay que entrar a analizar y ser pragmático si estas medidas que se están tomando con esta reforma tributaria en algún momento habría que
que llevarla a remediar y habría que proponer una mesa de consenso, a mi modo de ver, para que el objetivo final, que es lo que queremos, que aumente la inversión para que crezca la economía, crezca el empleo, crezca el consumo y crezca el bienestar de la población. ¿Y cuál podría ser el papel que cumple el gobierno para también hacer lo suyo? Disminución del gasto, reducción de algunos temas improductivos. Byron, eso tiene que ser parte del acuerdo, porque además no es tampoco disminuir a la mínima expresión el gasto del gobierno, sino que el gasto del gobierno sea el que debe ser. No es el que yo quiera ni el que tú quieras, sino el que debe ser en beneficio de toda la sociedad ecuatoriana y que haya un crecimiento social. Por ejemplo, en menos trámites y menos burocracia, sí. Una facilitación para el que quiere generar trabajo y producción. En otras palabras, tenemos que ir al gobierno digital, para decirlo, y a una administración digitalizada, pública, eficiente, y donde además realmente esté en el puesto de cada función el funcionario que tenga mayores capacidades, el funcionario que tenga las mayores habilidades y que sea más eficiente. Mi querido Fidel Márquez, como siempre, un gusto. El tiempo se me vino corto. Gracias. Sí, desgraciadamente, Byron, un abrazo. Gracias al doctor Fidel Márquez, es analista económico.